Ahí está. Hoy es el 17, ¿puede ser? Sí, 17 de enero del 2022. Bueno, nosotros de pasada leímos la primera parte del material y también leímos la tarea. Hoy vamos a seguir con el contenido. El resto del contenido sería, ¿está? Nosotros hablamos un poquitito de la relación entre sociedad, cultura y educación. Sociedad ya la estudiábamos anteriormente. Cultura es todo lo que el hombre hace con la naturaleza, transforma el mundo natural. Y educación también, que forma parte de esa cultura, que se transmite de generación en generación. Bien. Ahora vamos a ver la continuación, ¿verdad? Que son los métodos de investigación sociológica. ¿Qué es lo que le hace ser ciencia a una disciplina? Es justamente su método científico. ¿Y para qué sirve el método científico? El método científico es la productora de teorías científicas referentes a la disciplina, o sea, a la sociología en este caso. Eso es lo que le hace ser ciencia a la sociología, su método, porque produce teorías científicas sociológicas. ¿Y para qué sirven las teorías sociológicas? ¿Para qué se elaboran estas teorías? Para resolver los problemas prácticos del hombre, como diría el epistemólogo norteamericano Larry Laudan. El fin o el objetivo de la ciencia es justamente resolver los problemas prácticos del hombre. Y en cuanto a la sociología, justamente es el estudio de la sociedad para comprender mejor los hechos que acaecen dentro de la sociedad, los hechos sociales o los fenómenos sociales, como veíamos ya anteriormente. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que dije. Los métodos científicos son productores de teorías científicas y las teorías científicas, responden a la realidad, resolviendo los problemas que acaecen en el ámbito de la ciencia, en este caso, la sociología. Entonces, ¿qué es lo que hace los científicos del ámbito, los sociólogos que hacen ciencia y justamente aplican ciertos métodos de investigación para justamente elaborar nuevas teorías científicas referentes a la sociología? Y aquí se citan justamente los tipos de este, métodos científicos sociológicos. Justamente. Por cierto, la psicología comparte los métodos de la sociología. O sea, no distan mucho la psicología de la sociología. Hay mucha relación. Y más todavía en la psicología social. Entonces, los métodos de investigación sociológicos tienen estrecha relación con los métodos de la psicología. O sea, utilizan los mismos métodos, ya sea en el ámbito sociológico de la psicología o psicología a partir de los métodos sociológicos. Hay un intercambio ahí. Bien, partimos con el primero, que es el trabajo de campo. Observación participante. Este es bien sociológico y, si se quiere, antropológico. En el trabajo de campo, entonces, uno va y observa eh, a los participantes, pero lo hace desde dentro del grupo. Participa, el investigador participa del grupo social. No así esa observación objetiva que se realiza desde fuera. Por ejemplo, en la cámara GESEN se observa desde fuera, en la psicología, ¿verdad?, lo que sucede dentro de esa cámara, sin que la persona estudiada se dé cuenta de que está siendo observada. Entonces, es como una simulación, podríamos decir. En el trabajo de campo u observación participante, ambos términos suelen utilizarse indistintamente. Claro, trabajo de campo, aplicar
un instrumento de medición en un grupo determinado de trabajo de campo, ¿verdad? Por ejemplo. Y también, por supuesto, el término participante. ¿Por qué? Porque, como ya dije recién, el investigador se participa también de la investigación, o mejor dicho, del estudio de campo. Forma parte del grupo observado por él mismo. Y es así que muchas veces no se tienen las respuestas directamente espontáneas, pero es una forma de investigar. El investigador vive con un grupo, comunidad, y los que están ahí observados, ¿verdad? Siendo observados, se dan cuenta de que alguien está observando. Más o menos cuando el evaluador entra a la clase de un docente y empieza a observar, y los alumnos se dan cuenta que están siendo observados, más el docente, ¿verdad? Y es como que simulan mucho, no actúan con naturalidad. Pero bueno, es un método de investigación. Dice, e incluso forma parte o toma parte de algunas actividades. Al realizar un trabajo de campo, el investigador no puede limitarse a estar presente en una comunidad, sino que debe explicar y justificar su presencia. También para que los demás entiendan, comprendan por qué esa persona está dentro de ese grupo al cual no pertenece. Debe ganarse la confianza y la cooperación de la comunidad o grupo y mantenerla durante un cierto periodo de tiempo si se quiere conseguir resultados óptimos. Esta también es la característica del estudio de campo. No es que se hace en una sola ocasión, sino que el investigador pasa mucho tiempo con el grupo estudiado. Durante mucho tiempo lo normal fue que las investigaciones basadas en la observación participante prescindieran de información sobre los riesgos y problemas a los que hay que hacer frente, pero memorias y diarios publicados recientemente de distintos investigadores que han realizado esta técnica han hecho importantes revelaciones al respecto. Antes no se consideraba tanto científico esto. ¿Por qué? Porque como ya dije, los participantes eh, es como que no actúan con espontaneidad. Pero a la larga, o sea, con el tiempo, también tiene resultados interesantes en este tipo de investigación. El investigador puede sentirse frustrado con los miembros del grupo cuando no hablan con franqueza porque fingen. Las preguntas directas se aceptan sin problemas en determinados contextos y tienen sus pros y contras, obviamente, ¿verdad? Dice, un investigador que estudia una banda de delincuentes puede ser visto como espía de la policía o puede verse implicado sin darse cuenta en peleas con grupos rivales. Y eso, por supuesto, que conlleva sus riesgos. Ventajas y limitaciones del trabajo de campo. El trabajo de campo, cuando concluye con éxito, proporciona una información sobre la vida social mucho más rica que la mayoría de los restantes métodos de investigación, porque se vive. En vez de un, una vez que sabemos cómo se ven las cosas desde dentro de un determinado grupo, es probable que alcancemos una comprensión más profunda de por qué determinadas personas actúan de una manera dada o de una manera determinada. El trabajo de campo también proporciona al investigador más flexibilidad que otros métodos, ya que puede adaptarse a circunstancias nuevas o inesperadas. Entonces cambia de rumbo y se adapta a la situación nueva y aprovechar las oportunidades que pudieran surgir durante este estudio. El campo también tiene sus limitaciones. No solamente pueden estudiarse grupos o comunidades relativamente pequeños y casi todo depende de la habilidad del investigador. En otras palabras, no se puede estudiar un grupo muy grande, es un grupo pequeño, reducido, para que el investigador pueda ganarse la confianza de esos individuos que quiere estudiar. Sin esta capacidad es improbable que la investigación pueda salir adelante. Por ende, debe ser un investigador experimentado. También puede ocurrir lo contrario, es decir, que el investigador se identifique tanto como parte del grupo y convertirse en miembro. Eso también es contraproducente a la investigación, ya que agrega una subjetividad excesiva
a la investigación. Son limitaciones que tiene justamente ese método. El segundo método, la encuesta. Y la encuesta sí ya puede aplicarse a una cantidad interesante de personas. Incluso una encuesta puede realizarse a nivel país o a nivel regional. Pero tiene sus formas, o sea, tiene su forma de hacerse. Tampoco es hacerle una encuesta a todos. La encuesta, por supuesto, que se realiza en base a una muestra, pero esa muestra debe ser representativa. La interpretación de los estudios de campo conlleva normalmente problemas de generalización. Sí, se hace una muestra y después se generaliza. Al estar analizando solo a un pequeño grupo de personas, no podemos estar seguros de qué sucede en un determinado contexto, con las mismas características. Diferente hubiera llegado a las mismas conclusiones al estudiar el mismo. Esto suele ser un problema menor en las investigaciones con encuestas, claro. Hay todo un estudio científico con respecto a esto, en las que los cuestionarios o bien se envían por correo o bien pasan directamente a una entrevista a un grupo de personas seleccionado, que a veces puede estar compuesto por miles de personas, dependiendo del universo. El trabajo de campo es más apropiado para estudios en profundidad de la vida social en sectores muy concretos, mientras que las encuestas, trabajo de campo, grupo reducido, mientras que las encuestas a un grupo, un número mayor de personas estudiadas. Suelen dar una información menos detallada, pero por supuesto que en un área de mayor extensión. Y justamente las encuestas se hacen a través de cuestionarios preelaborados. No se refieren a cuestionarios estandarizados, más bien se realizan, o sea, se elaboran las preguntas en base al contexto. No así en la psicología, que ya los cuestionarios ya están preelaborados y son estandarizados, que más se aplican en psicología. Las encuestas, y por supuesto a un grupo reducido. Las encuestas se emplean de dos tipos de cuestionarios. Unos constan de una serie de preguntas cerradas, para las cuales existe un número fijo de respuestas. O sea, directamente, ¿verdad? Cerradas porque no da la opción de que el encuestado opine. Sin embargo, también hay hay una oportunidad para que estas encuestas también tengan algunas respuestas abiertas. O sea que da la oportunidad de que el investigado pueda expresar su opinión. Este tipo de encuestas tiene la ventaja de que sus respuestas son fáciles de comparar y tabular, ya que existen un reducido número de categorías. Por otro lado, considerando el hecho, una persona que dice, considerando el hecho, a ver, perdí, ahí está. El hecho de que no dan cabida a sutilezas de opinión o de expresión verbal, la información que proporciona tiene un alcance restringido también, pero para eso existen los cuestionarios abiertos, que ofrecen a aquellos que responden la oportunidad de expresar sus ideas con sus propias palabras. No se limitan a marcar las respuestas determinadas. Los cuestionarios abiertos suelen proporcionar más información que los cerrados, ya que el investigador puede profundizar en las respuestas con el fin de indagar lo que piensa el encuestado, pero tiene sus desventajas. Por otro lado, la ausencia de respuesta cerrada conlleva una mayor dificultad a la hora de establecer las comparaciones mediante métodos estadísticos cuantitativos. Ya se va volviendo un tanto cualitativo. Las preguntas de un cuestionario suelen elaborarse de forma que un equipo de entrevistadores o encuestadores puedan plantearlas según un orden preestablecido y registrarlas con el mismo criterio. Todas las preguntas deben ser fácilmente comprensibles, es muy importante, tanto para el entrevistador como para el entrevistado. En las grandes encuestas nacionales que los organismos del gobierno y los gabinetes de investigación realizan regularmente, estas entrevistas se llevan a cabo prácticamente a la vez en todo el país, pero en puntos focalizados. Los que realizan y los que analizan los resultados no podrían realizar su trabajo con eficiencia si tuvieran que estar constantemente consultándose
unos con otros para evitar posibles ambigüedades o dudas en las preguntas o en las respuestas. Por eso se habla de que las respuestas deben ser bien comprensibles a las personas encuestadas. Los cuestionarios también deben estar cuidadosamente diseñados en función a las características de los entrevistados. Captarán lo que el investigador tiene en mente al formular una pregunta determinada. Captarán y le preguntan, ¿tienen suficiente información para que su respuesta sea válida? Contestarán. Las premisas del cuestionario deben resultarles poco familiares a los entrevistados. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es su situación marital? Es un término fácil, común, pero no tan común. Van a existir personas que no van a comprender el término marital. O sea, lo que se está preguntando es si es casado o no. Quizás sea desconcertante para algunas personas y sería mejor preguntar, ¿está usted soltero, casado o divorciado? La mayor parte de las encuestas van precedidas de estudios piloto. ¿Qué significa estudios piloto? Ese cuestionario se prueba primero. Se hacen pruebas pilotos, ¿verdad? Como dice ahí, para ver si funciona o no. Y de acuerdo a eso, ¿verdad? Se van corrigiendo los posibles errores que puedan existir. Es importante entonces la prueba piloto. Bueno, muestreo de la misma cuestión de las encuestas, ¿verdad? El muestreo justamente es tomar un número determinado y representativo de personas cuando la encuesta es muy extensa. Los sociólogos se interesan con frecuencia por las características de grandes grupos de individuos, por ejemplo, las actitudes políticas del conjunto de la población británica, por ejemplo. Y sería imposible estudiar a todas las personas directamente, por lo que en dichas situaciones el investigador se concentra en una pequeña proporción del grupo total, en una muestra. Por lo general, se puede confiar en que los resultados que se deriven de la encuesta realizada a una muestra de una determinada población, siempre que se haya elegido adecuadamente, porque se tiene que ser representativo, pueden generalizarse a la población. Por ejemplo, los estudios de solo 2.000 y 3.000 votantes pueden indicar de forma bastante precisa las actitudes e intención de voto del conjunto de la población. Nosotros, por ejemplo, en Paraguay, ¿cuántos somos? Somos 7 millones aproximadamente. Para realizar una encuesta, ¿a cuántos sería ya representativo? Y depende, ¿verdad? Podrían ser 1.000 personas, pero distribuidas en toda la República, o sea, en todos los departamentos y ciudades importantes, dependiendo del tipo de encuesta que se quiera realizar. Un procedimiento particularmente importante para asegurarse de que el grupo elegido es representativo y el muestreo aleatorio, que consiste en elegir una muestra en la que cada miembro de la población en cuestión tenga las mismas posibilidades de estar. La forma más sofisticada de obtener una muestra de este tipo es adjudicar un número a cada miembro de la población y utilizar después un ordenador que genere una lista aleatoria de la que deriva la muestra. O sea, se le elige al azar, es lo que está diciendo el texto. Bien, ventajas y desventajas de los estudios con encuestas. Las encuestas continúan utilizándose bastante en la investigación sociológica cuantitativa, por supuesto. Por diversas razones, las respuestas a los cuestionarios pueden cuantificarse, lo cuantitativo, y analizarse con mayor facilidad, incluso con programas informáticos, que el material generado por la mayoría de los tipos de métodos de investigación. Se puede estudiar de esta forma a un grupo muy grande de personas, y si se dispone de medios suficientes, los investigadores pueden recabar la ayuda de un gabinete especializado de sondeos para recoger las respuestas. Sin embargo, muchos sociólogos critican las encuestas y sostienen que el hecho de que cuantificar sea fácil, concede unos resultados cuya veracidad puede ser cuestionable, dada la naturaleza relativamente superficial de las respuestas de la mayor parte de los cuestionarios. Una apariencia de precisión. La cifra de los cuestionarios sin responder suele ser elevada, especialmente cuando estos se envían
y devuelven por correo electrónico, por ejemplo, lo que es muy común hoy en día. No es infrecuente que se publiquen estudios basados en resultados obtenidos de poca más de la mitad de los componentes de una muestra. Hoy en día les cuento que, actualmente por el tema de la pandemia, las encuestas se hacen vía WhatsApp, o sea, en las redes sociales o el WhatsApp. Y resulta bastante interesante porque combinados con, ya sean con este, form de Microsoft o cuestionarios Google, tienen una validez muy interesante. Son muy válidas, como estaba diciendo, para las investigaciones en todos los ámbitos de las ciencias, en todos los ámbitos de las ciencias. Y se utiliza mucho para la elaboración de los trabajos de investigación, como las tesinas o tesis doctorales. Experimentos. Tenemos el tercer método de investigación sociológica. Un experimento puede definirse como un conjunto, como un intento de comprobar una hipótesis bajo condiciones supervisadas de cada investigador. Los experimentos se emplean mucho en las ciencias naturales, mucho más simple, en un laboratorio. En un experimento, el investigador controla directamente las circunstancias que estudia. En comparación con las ciencias de la naturaleza, al margen para la experimentación en sociología es bastante reducido. Solo los pequeños grupos de individuos resultan manejables en un laboratorio. Y en tales experimentos, la gente sabe que está siendo estudiada y puede comportarse de forma poco natural. No obstante, los métodos experimentales pueden resultar útiles para la sociología en determinadas ocasiones. Un ejemplo es el ingenioso experimento llevado a cabo por Philip Zimbardo, quien montó una cárcel simulada en la que introdujo a estudiantes voluntarios para representar el papel de guardias y prisioneros. 1972. Su objetivo era observar hasta qué punto el desempeñar esos papeles o roles podía transformar las actitudes y comportamientos. Los resultados sorprendieron a los investigadores. Los que hacían de guardias asumieron rápidamente la actitud autoritaria, mostrando verdadera hostilidad hacia los prisioneros. Comenzaron a darle todo tipo de órdenes, a pasarse verbalmente con ellos y a intimidarles. Los otros, por el contrario, mostraban una mezcla de apatía y rebeldía, o sea, lo que hacían de prisioneros, que a veces se observaba en presos reales. Las consecuencias fueron tan extremas y el nivel de tensión tan alto que hubo que dejar el experimento en sus primeras fases. Sin embargo, los resultados no dejaron de ser importantes. La conclusión de Zimbardo fue que el comportamiento en las cárceles está más influido por la naturaleza de la situación carcelaria que por las características individuales de los implicados. En otras palabras, si uno va a la cárcel directamente como prisionero, directamente ya asume ese rol de ser prisionero y bueno, como que no le queda de otra. No puede ser de otra forma. O por el contrario, los que son los guardiacárceles directamente ya asumen ese rol típico de los guardiacárceles. El cuarto, el cuarto tipo de método científico son las historias de vida. Y estamos entrando ahora en los métodos cualitativos, subjetivos. Los métodos cualitativos son subjetivos y no se realizan en un número grande de personas estudiadas. Es un grupo muy reducido. Al contrario de los experimentos, las historias de vida pertenecen por completo a la sociología y al resto de las ciencias sociales. Hoy en día les cuento que se insta a los investigadores a realizar investigaciones cualitativas, como las historias de vida o los análisis históricos que vienen más abajo, porque es propio de la sociología. Bueno, como decía ella, dice, se componen de material biográfico que se recoge de ciertos individuos. Incluso yo puedo hacer toda una investigación en base a una sola persona.
porque me baso justamente en el estudio de su biografía, que se recoge sobre los individuos y que normalmente ellos mismos relatan. Muy interesante. Lo normal es que ningún otro método de investigación nos proporcione tantos detalles sobre la evolución de las creencias y actitudes de una persona a lo largo del tiempo. Los estudios que utilizan estas fuentes no suelen basarse únicamente en recuerdos de la persona, y lo normal es que empleen cartas, informes de la época o descripciones de periódicos para ampliar la información que da el individuo o contrastar lo que narra el individuo encuestado, mejor dicho, estudiado y con los datos de la época y comprobar su validez. Los sociólogos no se ponen de acuerdo sobre el valor de las historias de vida. En otras palabras, algunos sociólogos rechazan este método como válido científicamente, pero son los más tradicionalistas. Estos son nuevos métodos, o sea, aceptados actualmente, son ya aceptados, pero algunos todavía no lo aceptan. Los sociólogos no se ponen de acuerdo sobre el valor de las historias de vida. Algunos consideran como poco fiables y que por tanto la información no puede no ser útil. Sin embargo, otros creen que este método proporciona una profundidad que muchos métodos de investigación pueden igualar, a pesar de sus limitaciones que no menciona el texto. Las limitaciones, por ejemplo, que no se puede dar en todas las personas, y tampoco esa teoría que se elabora en base a esa historia de vida no pueda aplicarse a otras personas. O sea, que sí o sí va a ocurrir de la misma forma. No, no son métodos cuantitativos, sino son métodos cualitativos para conocer la vida de una persona. Y la vida de una persona es distinta a la de todas. Entonces, ese método es poco expandible, por decir, en otros contextos. Análisis históricos. De la misma forma, con frecuencia un punto de vista histórico es esencial para la investigación sociológica. Podemos decir también que el análisis histórico es un método bien de los especialistas en historia, los historiadores, ya que se, ya que se suele necesitar una perspectiva temporal que dé sentido al material recogido sobre un determinado problema. Les cuento que en el Paraguay es muy practicado por los historiadores, en los análisis históricos. Incluso se están elaborando tesis doctorales sobre este tema y es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta su validez. Con frecuencia, los sociólogos quieren estudiar los acontecimientos del pasado directamente, como algunos periodos. Esto es posible si hay todavía supervivientes, como el caso del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Se necesita personas que narren. Ojo, una cuestión importante. Este es un método cualitativo. A pesar de tener cierta objetividad, otra vez recae en la perspectiva del narrador, ya sea del historiador o directamente de las personas que vivenciaron un hecho histórico. En Paraguay se realizan investigaciones o análisis históricos, pero, por ejemplo, se van los historiadores al Archivo Nacional, en donde hay una fuente inagotable de datos y de historia, ¿verdad?, bien objetivos, pero cuando el historiador empieza a concatenar y a relacionar esos datos con el contexto histórico social de la época en que acaeció eso, ahí ya directamente el historiador da su perspectiva. Tal es así que de esa forma se va convirtiendo nuevamente en un método cualitativo, porque es en base a la opinión de esta persona. La historia oral es un tipo de investigación que consiste en entrevistas en las que se pregunta por acontecimientos presenciados en el pasado. Evidentemente, este tipo de investigación solo puede retrotraerse como máximo
unos 70 u 80 años para la investigación histórica. ¿Por qué? Porque se hace en base a la historia oral de lo que van narrando las personas estudiadas. Para la investigación histórica de un periodo anterior, los sociólogos dependen de otros documentos escritos. Como estaba diciendo, en el caso de los historiadores paraguayos, como el Archivo Nacional, que suelen estar en las colecciones especiales de las bibliotecas o archivos nacionales. El Archivo Nacional Paraguayo es muy rico en datos. Miren, incluso está el acta fundacional de la ciudad de Asunción. Ni qué decir todo lo que se encuentra. Si se quiere, por ejemplo, también se puede hacer con el archivo del terror de la época estronista. También hay muchísimos datos que se pueden rescatar. De hecho, que faltan muchísimas investigaciones en ese ámbito, porque fuente de consulta hay muchísimas. Un interesante ejemplo de investigación documental en un contexto histórico es el estudio del sociólogo Anthony Ashworth sobre la Segunda Guerra Mundial de trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Este autor estaba interesado en analizar cómo era la vida de los hombres que tenían que soportar los constantes bombardeos, las trincheras, la vida de las personas que vivían en las trincheras. ¿Y por qué llama la atención esta cuestión? Y ellos se enfrentaban de repente, ¿verdad?, a situaciones muy nuevas, armas tecnológicas muy nuevas para la época. Y algunos países, por ejemplo, perdieron por la precariedad de su tecnología bélica. Algunos iban a caballo y eso por supuesto que luchar con personas que iban en otro tipo de vehículos era morir, prácticamente era morirse. Bueno, esta era la vida de las personas que vivían en las trincheras. Utilizó diversas fuentes documentales, relatos de guerra, oficiales sobre diferentes divisiones y batallones, publicaciones oficiales del momento, notas y archivos que mantenían de forma informal los soldados y relatos personales de la experiencia bélica. Con esta variedad de fuentes, Ashworth consiguió hacer una rica y detallada descripción de la vida en las trincheras. Hay tanto por investigar en sociología, y ni qué decir de la psicología. Yo hasta hace poco estuve participando en defensa de tesis como en la mesa examinadora y la verdad que encontré bastante información o investigación sobre la realidad de la conducta, ¿verdad?, del ser humano en nuestro país. El último que asistí fue sobre, a ver, cuál era la cuestión, la situación eh, de a ver cómo era esta cuestión. La vida, y no era tanto la vida, ¿verdad? Porque no era una investigación cualitativa, era una investigación más bien cuantitativa con cuestionarios estandarizados. Era sobre los, los reos de Tacumbú y la cuestión creo que de la depresión. Una investigación muy importante, muy interesante, por cierto, ¿verdad?, que se llevó a cabo hace poco. Bueno, la investigación ya hace mucho, pero la defensa de esa tesina justamente es con ese tema aproximadamente. Bueno, tengo yo el trabajo, ¿verdad?, por ahí si alguien está interesado para por lo menos tener una idea de lo que es un trabajo de investigación hecho en, en nuestro país. Bueno, y obtuvo la calificación 5, por cierto, esa investigación. Con esta variedad de fuentes descubrió que la mayoría de los soldados tenían sus propias ideas acerca de con qué frecuencia iban a combatir con el enemigo y que a menudo hacían caso omiso a las órdenes de sus superiores. Por ejemplo, el día de Navidad, los soldados alemanes y los aliados suspendieron las hostilidades e incluso llegaron a improvisar en cierto lugar un partido de fútbol. Bien, acá tenemos un cuestionario más o menos de ayuda, ¿verdad?, a
Me preguntaba una compañera hace poco, profesor, hay que contestar esto. Y eso depende de cada uno. Yo me comprometí a que de estas preguntas extraería los ítems para las pruebas, ya sea parcial o final. Sabemos que las pruebas parciales se toma una cierta cantidad de contenidos y para el examen final el resto de los contenidos que van a llegar todavía a posteriori, o sea, todavía no estamos desarrollando. Bien, ¿alguna pregunta por aquí? Algo que no está tan claro, pueden preguntar. Estos son los métodos de investigación sociológica. Y les cuento que hay más, que no son todos, no están todos, pero podemos decir que están los más importantes. Bien, dejo de grabar y me espero las preguntas.